Estimadas amigas y amigos de Que no piensen por ti, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones relativas al homenaje que se celebra hoy a la figura del roto chileno, día 20 de enero del año 2019. Las circunstancias que dieron origen al homenaje que se le rinde hoy a esta figura se inicia cuando el año 1820 don Bernardo Higgins decide formar la expedición libertadora que envía a Perú para acabar con el virreinato de Lima y nombra al general argentino José de San Martín comandante de las fuerzas terrestres chilenas y el almirante inglés Lord Cochrane comandante de las fuerzas navales chilenas, que fueron enviadas desde Valparaíso hasta el Callao, y que aquellos barcos llevaban a todo el ejército chileno con sus armamentos, sus caballares y su impedimenta. Esta expedición desembarcó en Perú y luego de una lucha muy sangrienta obtuvo la libertad de Perú y la independencia de este país. Sin embargo, este país se negó después a pagarle a Chile los gastos en que había incurrido para otorgarle su independencia. Y esto generó desde un comienzo un estado de tensión en ambos países que no debería haber existido. Años después, el general boliviano Andrés de Santa Cruz se tomó el poder en Bolivia y posteriormente cruzó la frontera con Perú, invadió Perú y finalmente se tomó el poder en Perú, fusionando a ambos países y creando un solo estado que se llamaba la Confederación Perú-Boliviana, siendo él el jefe de estado y estando su gobierno en Lima. A poco andar entró en guerra con Argentina, que en ese momento era dirigida por Juan Manuel Rosas, y entonces don Diego Portales le informó al presidente Prieto que Chile tenía que declararle la guerra a esta confederación porque sus propósitos expansionistas ponían en peligro al país. El presidente envió entonces al general Manuel Baquedano a cargo del ejército a Perú, el cual desembarcó, pero en Paucaparta aceptó Blanco Encalada llegar a un acuerdo con Santa Cruz, mediante el cual Chile en el fondo renunciaba a que se disolviera la Confederación Perú-Boliviana. Por este motivo, cuando volvió a Chile, tanto el presidente como el Congreso rechazó este acuerdo y entonces el presidente José Joaquín Prieto nombró al general Manuel Bulnes Prieto, que eran primos, a cargo del ejército y lo envió a Perú. Esta guerra, que generalmente es pasada por alto en los establecimientos educacionales chilenos, se desarrolló entre 1836 y 1839, vale decir, duró 3 años, y finalizó después de que Chile había invadido Lima, con posterioridad a la batalla de Portada de Guías, cuando en una ciudad que estaba más al norte de Lima, que se llamaba Yungay y que pertenecía a un departamento que se llama Ancash, el día 20 de enero de 1839, el general Manuel Bulnes derrotó definitivamente al ejército peruano-boliviano al mando de don Andrés de Santa Cruz, quien finalmente huyó. Producto de esta victoria, Chile logró que Perú le pagara la deuda que tenía desde el año 1820 y además que le financiara esta otra expedición que había hecho para liberar a Perú
porque había muchísimos peruanos que querían la independencia de su país. Entonces, cuando regresó a Chile el general Bulnes, el presidente Prieto le dijo: ¿qué recompensa quieres tú? Y él solamente pidió dos cosas: que fueran reincorporados los miembros del ejército que habían sido de baja con posterioridad a la batalla del Ircay de 1830, y que además se restituyera a Bernardo Higgins sus cargos y su dignidad, que la había perdido después de su exilio en Lima. Entonces nuevamente el presidente lo nombró capitán general. El año 1888 el presidente Balmaceda erigió el monumento al roto chileno en la Plaza Yungay de Santiago en reconocimiento al soldado que había peleado en esta guerra, y específicamente el que había triunfado en Yungay. Pues fue una sorpresa que dejó admirada a toda la nacionalidad cómo este país, que recién había aparecido a la faz del mundo como un país independiente, era capaz de ganar la guerra más importante que había habido en Latinoamérica hasta ese momento, y la figura clave fue el soldado chileno, con su valentía, su arrojo, su resistencia física y sus fuerzas. Por eso que el Estado decidió rendirle homenaje esta vez al soldado, que el soldado no era más que el civil con uniforme. Y la palabra roto tiene un origen muy antiguo, que es que cuando don Diego de Almagro vino a descubrir Chile y luego regresó a Lima, fue tan penoso su trayecto de ida y vuelta que los españoles llegaron en un estado lamentable y todas sus ropas venían hechas jirones. Y desde ese momento le llamaban a los que venían de Chile los rotos por la rotura de sus vestimentas. Esta figura está hoy totalmente olvidada, la figura del roto chileno, y está sepultada detrás de los íconos que pretenden imponernos el marxismo cultural, que son básicamente 4. Los inmigrantes, los indígenas, los del movimiento LGTB y las feministas de la tercera ola. Es por este motivo que yo hago este recuerdo y le rindo este homenaje a quien ha sido por siempre la esencia misma de nuestra patria, el ciudadano chileno. Incluso es más, en la época en que tuvo lugar la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, no había un solo inmigrante en Chile, por lo tanto, quien triunfó en esa guerra era el chileno químicamente puro, aquel que se había formado durante los 300 años de la colonia española. Y este rescate del roto chileno, este rescate de los héroes patrios, de las victorias, de los éxitos culturales, políticos, constitucionales, económicos y artísticos que tiene nuestro país, tenemos que hacerlo día a día, porque es la única forma de impedir que el marxismo cultural logre su objetivo de acabar con las patrias, que ellos le llaman que es un invento burgués, con el sentimiento de nacionalidad de los países y de los pueblos, y con la identidad histórica cultural de nuestra nación, que es una nación que pertenece a la civilización occidental y por lo tanto está fundada en aquellos sentimientos de cristianismo, de patria, de humanismo griego y también en el derecho y la filosofía romana. Queridos amigos, un gran abrazo, amigas y amigos, para ustedes, y nos veremos en un próximo video.